Muy buenos días a todos, soy Belén Álvarez García de la Universidad de León y mi objetivo hoy aquí es mostrarles 6 formas de contraargumentar o, como aquí lo llamamos, de llevar la contraria a través de 3 conjunciones, pero si no y aunque, y 3 marcadores del discurso, sin embargo, no obstante y en cambio. Para ello, tras una breve introducción en la que explicaré rápidamente nociones básicas en torno a la contraargumentación, así como las diferencias más destacables entre conjunciones y marcadores del discurso, pasaré propiamente a la discusión que nos ocupa, a la cual siguen las conclusiones y la bibliografía. No obstante, antes de nada, me gustaría agradecer al comité organizador que me haya dado la oportunidad de presentar en este congreso lo que algún día será mi tesis doctoral y por ello también animo a todas las personas que visualicen este vídeo a que realicen sus comentarios y se lo agradezco de antemano, ya que todo ello me ayudará, seguro, a mejorar mi investigación. Pero bueno, ya, sin más preámbulos, comencemos. Llevar la contraria no solo consiste en una acción espontánea y corriente en todas las lenguas conocidas, sino que, además, constituye una parte fundamental de nuestra naturaleza como seres humanos. Y una de las maneras que tenemos en la lengua para ello reside en la expresión de contraargumentación. Desde la teoría de la argumentación de Ascombr y Ducrot se acepta que todas las palabras de la lengua argumentan. Ahora bien, esa fuerza argumentativa puede o bien ir en la misma dirección o bien en sentidos distintos e incluso contrarios. Y para referirnos a esto último, hablamos de relaciones contraargumentativas, las cuales abarcan, como indica Gutiérrez Ordóñez, desde el mero contraste hasta la oposición, la refutación e incluso la concesión. Cualquiera de ellas puede expresarse tanto de modo formal o sintáctico, como semántico e incluso pragmático o discursivo. Por motivos de tiempo, aquí nosotros nos restringimos a las dos primeras, esto es, a las conjunciones y a los marcadores del discurso. Esta, por lo tanto, podemos considerarla la primera diferenciación entre ambos conjuntos, aunque no solo debemos quedarnos ahí. Si bien es cierto que estos dos tipos de unidades pueden encuadrarse bajo el término general de conectores, los conectores formales o conjunciones poseen capacidad sintáctica, además de que ayudan a proporcionar especificaciones de contenido. Son simples, tienden a ser átonos y o bien tienden a no tener movilidad, es decir, a situarse entre los dos miembros del discurso, o solamente lo hacen de manera muy reducida, como veremos para el caso de aunque. Por su parte, los conectores semánticos o marcadores del discurso, si bien no poseen esta capacidad sintáctica, muestran el tipo de relación a través del contenido. Pueden ser simples o compuestos, en nuestro caso todos ellos compuestos, son tónicos y poseen una mayor movilidad. De ahí que se sitúen en general entre pausas o en la escritura entre comas. Así, de manera breve, podemos visualizar estas diferencias en los siguientes ejemplos. María quiere ir a la fiesta, pero tiene que estudiar. Vemos un elemento simple, átono y entre los miembros vinculados. Sin embargo, si vemos B1 y B2, María quiere ir a la fiesta, sin embargo, tiene que estudiar, o María quiere ir a la fiesta, tiene, sin embargo, que estudiar, e incluso se podría decir María quiere ir a la fiesta, tiene que estudiar, sin embargo, aunque es cierto que nos suena un tanto extraño, vemos cómo esa unidad es compuesta, tónica y que además posee cierta movilidad y de hecho en este caso las pausas se marcan gráficamente mediante comas. Sea como fuere, y lo que nos tiene que quedar claro es que estas unidades pueden o bien marcar un contraste o una contradicción, o bien introducir conclusiones contrarias a las esperadas, o incluso atenuar o invertir la fuerza argumentativa del miembro anterior. Es decir, todas ellas nos van a servir para llevar la contraria, ¿no? Esto es, para contraargumentar. Ahora bien, cada unidad lo va a hacer a su modo. Veámoslo con un poco más de detenimiento. Y para ello vamos a seguir el siguiente esquema. Por lo tanto, comenzamos con las conjunciones. De ellas, lo primero que tenemos que destacar son sus características formales, pues un factor muy importante para contradecir con corrección y propiedad consiste en conocer el entorno y las posibilidades sintácticas de cada unidad. Por lo tanto, en este caso, afirmamos que las aquí seleccionadas funcionan en mayor medida a nivel intra e interoracional. De hecho, solamente pero lo va a hacer a nivel discursivo, siendo en este caso, si no, la más restringida de las tres. De hecho, para su uso interoracional necesita acompañarse de la partícula que, en general. Además, como ya hemos comentado, estas unidades marcan relación formal entre sus miembros, efectivamente, pero para el caso de aunque, hablamos de subordinación frente a las otras dos que marcan una coordinación. Esto provoca, por ejemplo, que esta unidad, aunque sea la única que permita una cierta movilidad del miembro en el que se encuentra. Mientras que la posición habitual de las otras dos sea en general la interposición, si bien es cierto que pero puede aparecer a comienzo de enunciado, sobre todo en usos discursivos y no exento de polémica, porque esto realmente tiene que ver con las inferencias pragmáticas del contexto. Pero bueno, sin embargo,
Sea como fuere, no debemos pensar que existe una regularidad entre partículas coordinadas por un lado y la subordinada por el otro, sino todo lo contrario. Es decir, si por ejemplo nos fijamos en el modo verbal, nos damos cuenta de que pero se restringe el indicativo frente a lo que sucede con las otras dos unidades. Ahora bien, si nos introducimos en el análisis semántico pragmático, de ellas podemos considerar a pero el elemento más amplio que tenemos para llevar la contraria, pues es capaz de expresar desde adversatividad propiamente fuerte hasta una contraargumentación general o más débil, llegando esta incluso a veces a desaparecer. Así, en A1, es de noche pero saldremos, vemos cómo se anula claramente la inferencia del miembro anterior, es decir, tenemos una adversación fuerte, mientras que en A2 Juan toca el piano, pero su hija toca la guitarra, la contraargumentación es de carácter más general y débil. Pero, eso sí, fíjense que en ambos casos el miembro encabezado por la conjunción es el que nos va a indicar la conclusión del discurso y el que contiene además la información que el hablante desea subrayar. Por ello, se entiende que pero destaca a nivel tanto informativo como argumentativo lo más relevante y por frecuencia de uso suele esto llevarnos a una conclusión diferente a la expresada por el otro miembro de la construcción, pero no tiene por qué ser así siempre. De hecho, podemos observar a tres. Para probar hay que ser inteligente, pero también estudiar mucho. Aquí vemos cómo se produce un alejamiento de su carácter contraargumentativo, reforzado además por la presencia de ese también. Lo que estamos haciendo es sumar a un argumento insuficiente un argumento suficiente para tal conclusión. Y, por ejemplo, también se dan casos como A4, la has fastidiado pero bien, en los que prima únicamente ese carácter pragmático que acabamos de describir, sin llevar en ningún momento la contraria, sino realmente reforzando o intensificando lo expresado. Así que estos dos últimos casos realmente no nos van a servir mucho para contradecir a nadie, eso es cierto, pero sí para dar una mayor fuerza a nuestros argumentos, algo que, bueno, por otra parte también resulta interesante, ¿verdad? Pues bien, el ejemplo contrario de esta variabilidad de usos es sino, que refleja únicamente una oposición de tipo exclusivo, de rechazo, a veces semejante, es cierto, a determinados contextos en los que también puede aparecer pero, como vemos en B1, no habló pero gritó o no habló sino gritó. Sin embargo, para sino, la mayoría de los autores prefiere hablar de una incompatibilidad o de una contraposición o simplemente de carácter correctivo, de una manera mucho más restringida que se hace para el caso de pero, caracterizando por ello a esta unidad como la expresión de contraargumentación más sustitución de lo dicho. Esto hace que en otros contextos su intercambio con pero sea totalmente imposible, como sucede en B2. Ojalá no lloviera el sábado, si no quisiera sol, nadie diría ojalá lloviera el sábado, pero quisiera sol. Y sobre todo esto sucede a niveles inferiores al enunciado, como en B3. No es delgado, sino gordo. Realmente no diríamos no es delgado, pero gordo. Además, fíjense de que si no, solamente puede usarse en contextos negativos, cosa que no ocurre con pero. Es decir, para el que le guste corregir a los demás, si no, es su unidad. Y ya, finalmente, para terminar con esta parte de las conjunciones, nos quedaría únicamente hablar de aunque, un elemento lingüístico que si bien para algunos autores se halla entre adversatividad y concesión, para nosotros juega un papel decisivo en el plano informativo, es decir, funciona a modo de reconocimiento informativo o lo que muchos autores entienden por concesión. En este sentido, podemos hablar que su función sería la de balanza informativa entre el argumento más débil de la estructura dentro de este plano junto con el otro, como podemos comprobar en los siguientes ejemplos. Aunque llueve, saldremos a dar un paseo. En este caso es cierto que nuestra argumentación nos lleva a saldremos a dar un paseo, por lo tanto, aunque se encuentra dentro del miembro débil argumentativamente, pero informativamente se resaltan ambos conjuntos. En C2 llueve, aunque saldremos a dar un paseo. Tenemos que en este caso, aunque se sitúa dentro del miembro de la conclusión argumentativa, saldremos a dar un paseo, pero informativamente realza también el elemento anterior, llueve, como una especie de obstáculo para tal conclusión. Es más, como se observa, esta conclusión no se focaliza tan fuertemente como si dijéramos llueve, pero saldremos a dar un paseo, puesto que la dirección de la argumentación no la proporciona en el caso de C2, aunque, sino la posposición y la pausa que le precede. Por lo tanto, de una manera no tan marcada como sí lo hace pero. Así, podríamos considerar a este último una especie de abusón informativo-argumentativo, mientras que aunque sería únicamente un alma caritativa del plano informativo que apoya nuestras conclusiones a los más débiles, pero que no puede evitar verse influenciada por su entorno de aparición y su posición discursiva.
Bien, pues si cambiamos también nosotros de perspectiva, pero en este caso hacia las relaciones semánticas, podemos ver cómo se amplían considerablemente nuestras posibilidades de llevar la contraria. Antes de nada, eso sí, debemos comentar brevemente que sus características sintácticas, como ya hemos adelantado antes, son bastante diferentes, y de ahí que traigamos la siguiente tabla. Por ejemplo, tienden a utilizarse de forma más discursiva. Además, dado su carácter yuxtapuesto, la anteposición se generaliza e incluso se prefiere para el caso de sin embargo, junto también con la interposición. Aparece la posposición, aunque no sea común. Se normaliza que aparezca dentro de un miembro discursivo. También es algo general que suelen aparecer entre pausas, no tienen preferencia por un modo verbal específico y además todas ellas poseen ciertamente un tono más o menos ligado a lo formal. Esto nos proporciona diferencias de cotexto claves para su uso, pero también en cuanto al contexto existen matices y diferencias en comparación con las conjunciones y además entre sí mismos. Para este conjunto comenzamos con los marcadores sin embargo y no obstante, dos unidades muy parecidas que tienden precisamente por su semejanza a primera vista a causar grandes controversias entre los estudiosos. Es más, en función del autor se sitúan o en la rama adversativa o en la concesiva. Ahora bien, si bien es cierto que nacieron dentro de esta última, es decir, de la concesiva, en cuanto a su posición, se sitúan siempre dentro del miembro que contiene la conclusión, como hace pero. Es decir, aportan aparentemente el miembro argumentativamente más fuerte, como sucede en D1A. Me dijo que no vendría, pero sin embargo, no obstante, esperamos, frente a lo que sucede con aunque. Aunque me dijo que no vendría, esperamos. De hecho, parecen expandirse cada vez más dentro del dominio adversativo, aún así con diferente medida. Es decir, no se debe olvidar que, sin embargo, ofrece ya una reputación, si bien quizá más débil o más general, dando quizá mayor importancia informativa a lo que sigue y no tanto a lo que se antepone, solo de manera muy sutil, hacia el miembro contrario, mientras que, no obstante, más cercano a su raíz concesiva, otorga una mayor importancia al argumento débil, normalmente antepuesto, lo que le permite implicar un matiz de compromiso con lo expresado, en general sin cuestionar su verdad y entendiendo lo dicho como un verdadero obstáculo, al cual no tiene por qué oponerse directamente, sino que de hecho puede incluso compartirlo. Es decir, este último parece no haberse desligado todavía de la concesión en ese sentido de balanza informativa. Entonces, volviendo a lo que nos interesa, ¿podemos utilizarlos para llevar la contraria de igual forma que pero y aunque respectivamente? Bueno, pues lamentablemente no. No sirven, no obstante, para situarnos entre los dos ámbitos, si bien cada unidad parece acercarse un poco más a sendos extremos. Y ya finalmente veamos en cambio un elemento lingüístico sobre el que no hay acuerdo entre los investigadores sobre si situarlo dentro del dominio exclusivo de Sino o si crear una agrupación propia. Y es que en efecto en la mayoría de los casos en cambio se limita a mostrar un contraste general, un paralelismo, una comparación, sin realmente una anulación o corrección de información de manera clara y fuerte, como puede suceder con Sino o con otras unidades aquí descritas de un dominio más amplio. Así, en F1, mi padre es guitarrista, en cambio, yo soy violinista, se entiende como una comparación. Es cierto que de carácter contrastivo, incluso, bueno, sí, contraargumentativo, pero débil, frente a esa refutación más fuerte que se percibe, por ejemplo, con sin embargo. Mi padre es guitarrista, sin embargo, yo soy violinista. Y ese, como se observa en los ejemplos de F3, ciertamente no admite sustitución por si no, a no ser que introduzcamos un primer elemento negativo y el mismo referente en los dos segmentos, como en F3C. Mi padre no es guitarrista, sino que es violinista, obteniendo así un sentido, por cierto, bastante distinto del original. Por lo tanto, a pesar de que esta unidad ha tendido a ser en menor medida objeto de atención por parte de los estudiosos en relación, por ejemplo, con otras unidades que aquí se han presentado, en cambio es un elemento lingüístico que merece consideración y respeto, así como una agrupación propia, por tratarse de la unidad más conciliadora de todas, pues nos va a ser de utilidad para llevar la contraria de manera muy sutil, admitiendo la veracidad de ambas partes, así ya como hacen aunque y no obstante, incluso sin embargo, a la vez que muestra la información que nos interesa argumentativamente sin entrar de forma directa en conflicto con ella. En conclusión, nuestras formas de llevar la contraria son variadas, incluso si solo ponemos nuestra atención en elementos propiamente lingüísticos, ¿no? Sintácticos y semánticos. 6 conectores y 6 formas distintas de contraargumentar. Una muy general y, por qué no un tanto egoísta, como espero, otra más restringida y algo impertinente, como si no, una libre pensadora,
aunque dos más imparciales y moderadas, si bien una menos ecuánime que otra, ¿no? Como son sin embargo y no obstante, y una última más reconciliadora como en cambio. Y esto solo constituye una muestra de la riqueza tanto del español en particular como de nuestra capacidad para expresarnos como seres humanos en general. Y bien, por mi parte esto sería todo. Aquí les dejo la bibliografía, así como mi correo electrónico y espero sus comentarios. Muchas gracias por su atención.